Bien, hola, muy buenas tardes a todos, buenos días para otros. Hoy aquí estamos presentando una historia que pudo haber pasado, pudo haber no, tal vez no en la época en la que se está narrando, pero es una historia simbólica. Es una historia que narra cómo pudo haber despertado la humanidad como humanidad, es decir, donde el hombre dejó de ser bestia para convertirse en hombre, entendiendo por hombre todo el género humano, sin importar condición sexual y estas cosas que se están usando muy modernas. No, aquí es un poco menos técnico. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué es lo que es un ser humano? ¿Qué nos define como humanos? Unos me podrán decir que pensamos, otros me podrán decir que podemos reflexionar. Realmente lo que nos define como ser humano o como ser en general es que tenemos conciencia de nosotros mismos y por lo tanto podemos generar conciencia de los demás. A diferencia de un ente que es una entidad que existe en este plano, pero que no tiene conciencia de sí mismo ni de los demás. En este caso, una escalera, una silla, una pared es un ente, existe en este plano, pero no tiene conciencia de sí mismo ni de los demás. El ser humano siempre fue un ser, tenía cierto grado de conciencia, igual que cualquier otro animal, pero no tenía una conciencia de sí mismo, no había despertado en sí qué soy. Y para poder definir lo que soy, primero tengo que definir en qué me voy a convertir. Aquí es cuando comienzan las ideas, como la de Edgar Morin, que el hecho de que consideres la muerte como una parte de tu esencia y le temas, trates de ocultarla, es lo importante y el valor que tiene el ritual, el valor simbólico. Es decir, para poder entender cómo nace la humanidad, tenemos que entender cómo se desarrolla el concepto de la muerte. ¿Qué sería la muerte para nosotros? ¿Cómo la consideramos? Pero ¿dónde empezó a surgir esto? ¿Dónde empezó la bestia a tratar de distinguir entre el hombre, es decir, entre lo humano y lo animal? ¿Dónde? La pregunta es muy difícil de responder. En la historia que desarrollé es una analogía de dónde pudo haber empezado. Y como les comento, posiblemente estoy equivocado en la época. Realmente no es un relato científico, es un relato simbólico de cómo nace la humanidad. Estoy utilizando para ello al Homo habilis en un marco conceptual, en la sabana, en un punto donde un ser querido de uno de los personajes principales muere y al momento de morir él empieza a cuestionarse de sus seres queridos mueren, qué hay después de, a poco hasta aquí llegamos. En este caso, él es un híbrido de la mezcla de dos clanes. Uno de los clanes, por diferentes problemas naturales y el otro por problemas sociales, quedaron al borde de la extinción. Al momento de quedar, se unen y al unirse se genera una diversidad sanguínea. En el aspecto técnico, este clan pues ya no sufría de los efectos negativos de la endogamia al haberse mezclado individuos de diferentes genes. Y estos individuos empezaron a desarrollar una conciencia diferente, es decir, a entender el mundo ya no como sus padres, sino de una manera más simbólica. Y es uno de estos individuos el que comienza a cuestionarte qué hay después de, hasta que la tragedia llega a sus vidas. Y en ese momento, él trata de entender el por qué se fue, en este caso su padre, porque su padre murió bajo las fauces de una fiera pantanosa, impredecible, no lo pudieron venir y aquí comienza todo. Nuestra historia tiene que ver con esto, los orígenes de nuestros personajes, en este caso eso sería un preludio a la novela original, que posteriormente les iré presentando y les iré mostrando. Espero sea de su agrado y con ustedes el hueso de Seba.